Este programa llega a ustedes gracias a Barak Rabá, firma de abogados. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de nueva cuenta a Barak Rabá, el podcast. Soy el licenciado Ricardo Calderón, director de Barak Rabá, firma de abogados en la Ciudad de México. Y el día de hoy tenemos de invitado a un amigo muy querido que hemos tenido en otros proyectos ya en los cuales hemos participado. El día de hoy tenemos a Irving Regino. ¿Cómo estás, mi querido Irving? Estimado Ricardo. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. ¿Qué tal te pinta el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Pues es un gusto estar aquí contigo, poder conversar de nueva cuenta. Y pues bueno, aquí andamos a la orden. Te comentaba fuera de cámara que estaba yo escuchando en la mañana el programa que tuvimos precisamente en Eclécticos. Agradecerte desde ya aquella oportunidad que nos diste de platicar, de conocerte, de los pocos que en un principio entendí el formato, una plática muy amena a la cual invitamos a la gente que también vaya a escucharla. Se puso muy interesante. Y nos recibiste también en las instalaciones de Regino Abogados, una firma ya con una presencia, una barra cognitiva que ya la gente los ubica. Me gustaría empezar un poquito por ahí la charla del día de hoy. ¿Cómo desde ese tiempo para acá, quizá un año podría ser, ¿no? Que platicamos, menos, ¿no? Meses más, meses menos. ¿Cómo ha sido la actividad de Irving? ¿Cómo ha sido la actividad de la firma para que podamos entrar un poquito en contexto? Sí, mira, fíjate que justamente como lo comentábamos en esa ocasión, sabemos el derecho va cambiando, ¿no? Se va adaptando a las necesidades sociales y precisamente han existido diversos cambios, ¿no? Entre ellos, pues bueno, nos vamos dando cuenta de los criterios judiciales, cómo han ido tornando. No sé si, bueno, supongo que sí sabes que hace poco, en el mes de junio, salió una circular en el Tribunal de la Ciudad de México, donde hicieron cambios de adscripciones a jueces, ¿no? Jueces que estaban de oralidad, los pasaron a jueces de control y viceversa. Sí. Son cambios que se van generando y justamente pues vamos viendo diferentes, pues ahora sí que diferentes criterios, ¿no? Yo, por ejemplo, no tenía tal cual el conocimiento de que cómo es que conocen las unidades de gestión ciertos asuntos, ¿no? Dices, pues le toca el de turno, que es el que se la idea que se tiene, se sí. consigna y va para allá, ¿no? Pero ¿cuál es ese criterio que llegan a seguir, pues ahora sí que el tribunal? Por ejemplo, si ya se tiene un asunto de narcomenudeo, un asunto que llega a caer en la alcaldía Gustavo Madero, Azcapotzalco, pues ese tipo de asuntos principalmente se van a ir a el reclusorio norte, a lo que es la unidad 8 y la unidad 9. Otros asuntos que son, por ejemplo, violencia familiar, temas de género, pues se van al oriente. Y así respectivamente, pues el sur también tiene sus unidades, y cada quien pues va conociendo. Esto es interesante porque creo que no es tan de explorado derecho como lo suelen decirse. Pero justamente esto impacta porque puedes estar llevando un asunto en alguna unidad y resulta que no es la competente, ¿no? Pero pues ahora sí que la cuestión y la obligación pues es de nosotros, de hacérselo saber a la autoridad. Entonces así fue justamente como, y esto lo traigo a colación por un asunto que llegó a mis manos de narcomenudeo. Incluso salió el secretario de Seguridad Ciudadana a hablar de este tema porque estuvo relacionado con el homicidio de 2 personas en la colonia Providencia, creo que fue allá en Gustavo Madero. Ajá, sí. En la San Felipe. Por la San Felipe, sí, justo. Ahí un sujeto llega y mata a 2 personas que estaban cenando en la calle, que es una menor de 16 años, Cierto, 17. Sí. Y a su papá que estaban ahí cenando. Incluso, pues no sé si el video circuló en las redes porque está un poco fuerte, pero a mí me hicieron llegar el video y sí se ve cómo llega un sujeto y de la nada, llega y les pone la pistola y les da disparos en la cabeza y se echa a correr y sale en una moto. Él iba como, pues ahora sí atrás, el motociclista pues se lo lleva y él iba atrás, y eso es lo que se alcanza a ver en videos del C5. Entonces a nosotros llega el asunto justamente porque dice la familia, dice, oye, pues es que a nuestro familiar se lo llevaron de su trabajo, donde estaba trabajando, es una barbería, entraron por él y se lo llevaron, y lo están relacionando con una carpeta de homicidio. Entonces, viendo la nota, observamos que el secretario salió a decir que ya habían agarrado a los asesinos de estas personas. Cuestiones, pues se me hace raro en primera instancia, porque dices,
El hecho había ocurrido un día anterior. Entonces, si recordamos cuáles son los supuestos donde una persona puede ser detenida, pues únicamente es flagrancia y el tema del señalamiento de la víctima. Sí. Pero pues aquí flagrancia, pues digo, ya han pasado 24 horas y señalamiento de la víctima o señalamiento de alguien, pues tampoco. Entonces, a mí lo que me cae ahí de sorpresa es justamente cuando me traslado a la fiscalía. Digo, para quienes nos escuchan y evidentemente no estén familiarizados, la Fiscalía de Narcomenudeo y la Fiscalía de Homicidios se encuentran pues, en el mismo lugar, igual que la Fiscalía de Personas Desaparecidas y la de Antisecuestros, están juntas. Sí. Entonces entro y pregunto en la Fiscalía de Homicidios, pues es evidente, ¿no? O sea, el tema, pues dicen, pues es un homicidio, pues llegas preguntando a la Fiscalía, no, es que no hay registro. Se ponen a buscar y sale que en Narcomenudeo estaba mi cliente detenido con la otra persona. Entonces es cuando dices, a ver, algo creo que no anda tan cuadra, bien, ¿no? Algo está ahí medio raro. Sí. Pues ya, total, que digo, el problema muchas veces que hemos llegado a tener o que sabemos, digo, ya quienes estamos un poco más familiarizados con este tema, es cuando tienes un detenido, regularmente a mí me ha tocado que los detienen en la noche o los detienen en la tarde, tipo 4 o 3 de la tarde. Y la familia te busca, no sé, tipo 8 de la noche, incluso pues en la madrugada, ¿no? Yo lo que me he dado cuenta pues, es justamente que uno no puede hacer gran cosa cuando tomas el asunto, pues dentro de esas primeras, ¿qué te gustan? Tal vez 15 horas. Sí. 24 horas no me atrevería a decirlo porque así ya es como un poquito ya más pegándole casi al día siguiente, ¿no? Sí. ¿Pero por qué? Porque tienes que esperar a que hagan la puesta a disposición los policías, que rindan su entrevista de por qué están deteniendo a la persona, que lo pasen al médico legista al cliente, que le lean sus derechos y bueno, una serie de cuestiones que te ponen ahí luego trabas el Ministerio Público. Que digo, lamentablemente me ha tocado incluso hasta pelearme jurídicamente con ellos, ¿no? Que presentarles denuncia, que el amparo por incomunicación y solamente así es cuando te dicen, bueno, está bien. Digo, no les cuesta nada, a la fiscalía no le costaría nada decir, pues pase y hable con su cliente, véalo, adelante. Pues nada más que es de allá arriba o cosas así, ¿no? Mientras sigo haciendo mi trabajo, pues bueno, el tema es que, bueno, terminamos ahí en esa cuestión y nos damos cuenta cómo hoy en día se siguen haciendo prácticas, a pesar de que el sistema se supone que cambió por estas situaciones, sigue prevaleciendo la forma sucia de trabajo, ¿no? Cierto es. ¿Por qué? Porque me voy viendo la carpeta y reviso y advierten que la típica, no sé si tú la has escuchado, yo creo que colegas de nosotros la han visto, digo, en Facebook he visto mucho de eso, jueces, de hecho una juez en alguna audiencia me lo dijo, me dice, no me digan que viene con el relato de que el policía lo observó a 6 metros al estar haciendo una compraventa. O sea, es la típica, ves la carpeta y efectivamente siempre son, no sé por qué son 6 metros, o sea, no pueden ser 3, no pueden ser 2, son 6 metros forzosamente. Es su formato. A 6 metros íbamos circulando a una velocidad de patrullaje en la patrulla cuando observamos que había 3 sujetos afuera de una reja y estos estaban haciendo intercambio de algo, un envoltorio con una sustancia que en su interior parecía vegetal verde, con características de la marihuana, lo cual sabemos porque pues yo soy especialista, he recibido cursos y sé que es marihuana lo que hay adentro, ¿no? O es vegetal verde parecido a sustancia psicotrópica. Por lo cual nos acercamos y hacemos la inspección y resulta que sí es y pues los trasladamos al Ministerio Público. Es el relato de siempre. Así venía, nada más que ahí, que eso fue algo que yo le dije al juez, a la juez, que de hecho era una juez, algo que se me hizo súper ilógico. Dices, ¿cuánto tiempo te gusta que se tarde un policía en preguntarte qué es lo que traes? Dice que se echó a correr uno de los sujetos, que lo correteó, le dio alcance de metros más adelante en unas vecindades, lo someten, lo regresan a donde estaban, empiezan a buscar sus cosas y encuentran 200 envoltorios con sustancia, con vegetal, procediendo a embalarlos, a leerles sus derechos y hacerles la detención. ¿Cuánto tiempo más o menos tú pensarías que te tardaría hacer todo eso? Pues es que no es mucho, o sea, tendría que ser... ¿Crees, no sé, más de 5 minutos tal vez? Sí, exacto. El policía en 3 minutos hizo todo, o sea, con todos 200 envoltorios, lo persiguió, lo aseguró y todo. Y dices, pues son como cuestiones medio un poco ilógicas,
porque aparte son policías que no vienen vestidos de policías, son policías civiles. Sí. Dicen que traen mochila táctica con guantes, o sea, casi traen hasta el formato para leerte tus derechos. Rayo láser. Sí, no, está ahí medio rara esa parte. Pero bueno, el tema aquí es, queda ahí, lo llevan justamente para audiencia inicial, audiencia de control. En primer momento yo no había observado que en la declaración que rinde el imputado con el defensor de oficio, porque yo no me habían a mí autorizado todavía, él se niega a dar su domicilio. O sea, dice, no, pues no lo doy, porque tengo miedo, ¿no? Dice, no quiero dar mis datos. Sí. Cuando yo comparezco, evidentemente pues, exhibo toda la documentación del arraigo. Sí. Ya estando con la juez, el Ministerio Público me dice, no, es que en la primera entrevista no quiso dar sus datos. Para medida cautelar, por el riesgo procesal que presenta no tener arraigo y comportamiento posterior de no querer darle el domicilio, prisión preventiva justificada. Y la juez dice, ¿es correcto esta información? Le digo, sí, pero está, o sea, pues todo se exhibió, o sea, dónde vive y todo. De la juez, pues no es suficiente, el comportamiento del imputado da para esto y se queda. Y lo dejó. Posteriormente, al mes, vuelvo a promover una revisión de medida, ya con toda la información, ¿no? Entrevista de testigos, de hecho había hasta un comprobante de domicilio. Sí. Había varias cosas ahí, pues la juez que me vuelve a negar, con el criterio de decir, pues no advierto un documento idóneo que me permita establecer que el señor tiene domicilio en la Ciudad de México. Dice, son cuestiones indiciarias, pero no hay algo que me permita decir que ese es el domicilio. Y además, dice, no nos podemos retrotraer en el tiempo, porque el señor negó el querer dar información. Entonces, de esa circunstancia no ha variado y se queda. Pues bueno, entonces, ¿qué más quiere que le traiga? O sea, ya vienen testigos, comprobante de dónde vive, identificación, una evaluación de riesgos de USMECA, de la Unidad de Medidas Cautelares. El propio tribunal ya tiene sus datos. La juez no quiso. Y te sacaba a colación el tema de la circular, porque esta juez, justamente con esos cambios, fue movida. No sé dónde la han de haber mandado, estaba en el oriente, pero ya no está. Y bajaron a un juez de tribunal, a un tribunal de enjuiciamiento, lo bajaron y lo pusieron de juez de control. Y con él fue con el que llevamos la audiencia. Únicamente le agregamos una constancia de residencia de la alcaldía y 2 entrevistas de otros 2 vecinos, ¿no? Se le expuso el dato y fíjate lo curioso que es como los criterios cambian, pero bastante. Al juez se le dijo lo mismo, el Ministerio Público se opuso, evidentemente pues es trabajo de ellos. Y dice, la constancia no es suficiente porque en la constancia ni siquiera dicen quién es la persona que está declarando que este señor vive ahí. Dice, okay. El juez pregunta por la evaluación de riesgos, y en la evaluación de riesgos, ¿qué tomaron en cuenta para determinar domicilio? Digo, pues está el INE, está el recibo de teléfono, entrevista con los familiares y vecinos y corroboran el domicilio. Y dice el juez, bueno, en ese sentido se procede a resolver, efectivamente hay un arraigo, ya está acreditado, y si por lo del el comportamiento procesal de no quererlo dar, hay que recordar que es un derecho del imputado a guardar silencio. Entonces no le veo ningún problema en que ese momento él se haya reservado y no haya querido dar ese domicilio. O sea, ahí el deber era del Ministerio Público investigar y corroborar este hecho. Y si no lo hace, pues bueno, ya es una cuestión que se tomará en cuenta. Pero aquí no dice, entonces pues hay medidas hay datos para entrar a la revisión de la medida y en cese o se ordena el cese de la prisión preventiva. Órale, o sea, de la juez que estaba así. O sea, prácticamente con la juez, yo creo que era imposible hacer un cambio de medida cautelar. Con ese criterio de, pues es que no me puedo regresar en el tiempo y decirle, a ver, ¿por qué te negaste? Sí, bastante. Entonces, ¿y qué diferencia no debe tener un juez garantista que si realmente le entre como al estudio? A alguien muy errado, muy cerrado, muy cuadrado. Sí, ¿no? Y aparte la forma en cómo se hizo la imputación, o sea, está por una cuestión de... Porque ni siquiera, porque igual se preguntan, bueno, ¿y qué tuvo que ver el tema del homicidio con el narcomenudeo? ¿No? Exacto. Justamente porque en el tema del narcomenudeo lo hacen pues para tenerlo guardado en lo que les terminan de armar la otra de homicidio. Dices, pues llegas ante el juez en audiencia inicial y te lo llevas por narcomenudeo, pero justamente al momento de salir le cumplimentan la otra y vas para adentro, ya con la de homicidio, que era homicidio diversos 2. Exacto. Pero ahí hubo algo raro, no sé realmente cómo lo hicieron la fiscalía.
yo le comentaba al Ministerio Público y a su jefe que nosotros tenemos videos de cuando este chavo estaba en su domicilio, bueno, estaba en su lugar de trabajo. Ajá. O sea, como a las 10 de la noche él estaba en un lugar y el homicidio ocurrió a las 10 de la noche en otro lugar. Sí, entonces ahí le dije, Eli, pues aquí tengo un video, pues prácticamente pues no es él el que cometió el homicidio. Y nada más consignan, o bueno, ejercen acción penal por el tema de homicidio por el otro sujeto, por el que lo iba acompañando. O sea, el otro sí se quedó por narcomenudeo, portación de arma de fuego y homicidio diversos dos. Está un poco más complicado, ¿no? Pero ahí el tema es, bueno, al que yo traía le quitaron, bueno, ya lo hicieron por narcomenudeo. Nada más quedó ese delito. El homicidio ya ni siquiera lo metieron. Pero la forma en cómo lo narran respecto a la participación de él, pues, o sea, no es pues un gran delincuente o el capo mayor, eso es como para que lo tengas guardado. Exacto. A él nada más le imputan, dicen, pues a él vimos cómo guardó un billete de 200 pesos, se lo guardó en la bolsa. Y siempre estás haciendo esa cantidad. Sí. Las denominaciones regularmente también, ¿no? Se guarda el billete de 200 pesos y el compañero, el otro que sí se quedó guardado, él es el que saca el envoltorio y le entrega ¿cómo se llama? La bolsita a la persona que se da la fuga, por cierto. No refieren más datos, simplemente dicen, pues se fue a la fuga, quién sabe dónde quedó. Exacto. Y a mi cliente, bueno, al que yo represento, pues ni siquiera le encuentran droga, o sea, él no traía droga, nada más traía los 200 pesos. Exacto. Y por eso es que lo dejan guardado y dices, oye, pues está medio... No, y lo más curioso es que, fíjate, a nosotros también nos tocó una recientemente en La Piraña, las mismas que tú narras, o sea, lo detienen por homicidio, ya estando en la fiscalía, no, pues que es narcomenudeo, y las mismas que tú narras, literal, o sea, cómo esas prácticas tan justo, pues para en lo que la de narcomenudeo, justo para en lo que arman la de homicidio, y a ver si de ahí ya, ¿no? Son las mismas prácticas, eso es lo más curioso, o sea, no cambia, ¿no? No cambia el chip ni PDI ni MP, es lo mismo. Sí, no, es hasta cierto grado es preocupante, digo, ya hoy en día pues llega a ser un tanto risible, pero es preocupante porque, por ejemplo, criterios como esta pues del reclusorio Oriente, se le dijo, pues es que no coinciden las horas, el policía narra una circunstancia que no se corrobora con nada más, o sea, nada más es el puro dicho del policía, no hay ni cámaras del C4, investigación de PDI no señala nada de eso al respecto, testigos, pues no había nada de testigos, o sea, fue a plena luz del día, la detención la hacen al día siguiente como a las 4 de la tarde, pues, y nada, justamente lo negativo del tema, que las cámaras del C4 donde estaba mi representante, que lo fueron a sacar, estaban dando hacia otro lado, pero se supone que normalmente dan hacia el negocio. Y al momento del hecho, la cámara está volteando hacia otro lado, que no, o sea, no está volteada, o sea, que está grabando el árbol, o sea, no se ve nada. Y dices, pues incluso hasta hay una presunción de que mandan llamar, pues oye, volteame las cámaras porque vamos a hacer aquí nuestro show, ¿no? Entonces, eso es como lo preocupante. En el sentido de que, pues imagínate, cualquier persona, digo, no lo deseo, tú, yo, quien sea, podemos estar sujetos a este tipo de arbitrariedades. Cierto es. ¿No? Entonces, aquí lo importante, pues es no dejarnos, no permitir que se hagan este tipo de cosas para que tengan en cierta medida las autoridades, pues que estas cuestiones no se pueden seguir haciendo, ¿no? Independientemente del tema del sistema. Creo que no podemos estar viviendo en un estado de derecho donde pasan este tipo de circunstancias. Totalmente, incluso me parece un gran tema para abrir la charla, o sea, el manejo de la sede ministerial, o sea, ese temple, ese estoicismo que se necesita, porque precisamente incluso ahorita me acabo de hacer eco en algo que dices, a veces si tú dejas que las emociones te embarguen, a veces tú mismo le estás diciendo la estrategia, por eso te ponen a lo mejor lo de la cámara, o ya los adviertes, ya sabes. Entonces, para la gente que nos está viendo y escuchando, generalmente abogados en construcción, uno que de repente ya consolidado, que se asoma por acá, pues tú qué otro apunte les das para precisamente ese manejo de sede ministerial, o sea, qué tip les das, qué te ha funcionado. Sí, mira, aquí lo importante, a mí lo que me ha funcionado siempre es justamente emprender todo el material legal que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Digo, pues el Código Nacional prevé ciertas cuestiones impugnativas, te trae audiencias de medidas de revisión, incluso la audiencia esta de omisión del Ministerio Público, pero pues allá va enfocada hacia la víctima, ¿no? El 258, pero cuando
voy por parte del imputado, ¿qué puedo hacer? Es muy buena pregunta. Pues hay que recordar que tenemos instancias como Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos, todas las fiscalías, porque eso no nada más es de aquí de la ciudad, pues esto pasa en todo el país, incluso a nivel federal, tienen sus órganos internos de control, ¿no? O Fiscalía de Servidores Públicos, también vas, presentas tu queja, lo que coloquialmente se le dice, levanto el teléfono rojo, ¿no? Justamente para decirle, ¿sabes qué? Pues aquí llegué desde tal hora, no me han atendido, está dilatando, se están violando derechos, derecho a acceso a la justicia de mi representado, de defensa adecuada, y digo, ya en un caso más extremo, pues sí, presentar el amparo por incomunicación. Tarda un poco, pero pues no como cualquier otro amparo, ¿no? O sea, creo que en menos de 24 horas tienes al actuario de juzgado revisando esta situación. Y todo esto, pues efectivamente puede abonar en la defensa. Aquí hay algo muy importante que a mí me costó trabajo entenderlo. Digo, porque no soy así, ¿no? Pero yo regularmente es así de, ay, bueno, pues si me echas la mano, pues no te voy a... pues no voy a hacer nada en contra tuya, ¿no? Totalmente. Pero lamentablemente es que aquí no hay amigos, o sea, no hay amistades, son intereses. La fiscalía pues va a tener el interés de llevar a cabo su trabajo, independientemente tengas o no amistades. Creo que es una cuestión más de pues, lo legal, lo que tienes que hacer, ¿no? Y estas son cosas que pues, uno aprende ahora sí que a la mala, ¿no? Exacto. Se supone que era mi amigo y vino y me metió algo en la declaración que fue lo que hizo que se quedara mi representado en la cárcel. Oye, o el manejo de los cambios de turno, ¿no? Que en el turno ya estás bien y de repente se te fue el tiempo y ya viene el otro y es volver a empezar, ¿no? Sí, esa parte es como pues ahora sí que lo que tiene uno que ver, o sea, no puedes confiar en nadie, lo único que puedes hacer es confiar en ti mismo, en lo que tú estás haciendo y pues darle para adelante, o sea, no, así como dicen, no tentarte el corazón, porque al final del día, pues ellos van a respaldar su trabajo. Si ellos tienen una omisión o algo que les pueda perjudicar, pues ahora sí que la responsabilidad es para ellos. Y no te van a decir, oye, pues échame la mano, amigo. No. Entonces, ¿sabes qué? Pues yo me estoy cubriendo, es mi chamba y pues espero me entiendas, ¿no? Sí. ¿Qué te queda decir a ti? Oye, pero... pues sí, y la peor que te pueden llegar a decir, bueno, pues es que al final del día pues tú eres el abogado, ¿no? Tú sabes que tienes que promover. ¿Y por qué no lo hiciste? Y dices, entonces a esas vamos. Entonces dices, pues no, o sea, no confiar en nadie, pues las amistades son fuera, ¿no? O sea, sí. En ese momento estás en la institución y pues se tiene que regir conforme a lo que es, ¿no? Entonces esa parte es importante. Digo, tenemos una reputación en la fiscalía no muy grata, justamente por los temas que hemos llevado. Nos conocen principalmente por ser los abogados que de todo, los abogados problemáticos, ¿no? De todo van, se quejan, de todo hacen, pero creo que es mejor que te tengan en ese concepto a que ahí viene el que se deja, ahí viene el que pues, te lo choreas y no pasa nada. O el que viene a repartir, ¿no? Ajá, dice, no, pues ese ahorita lo atoramos porque seguramente va a traer algo para dar algún recurso, acto de corrupción. Sí. Entonces, pues esas son cuestiones que hay que cuidar mucho, ¿no? Digo, cada quien litiga como quiere, como puede, como entiende. No te podrá decir está mal o está bien el que den dinero, o sea, pues cada quien, ¿no? Pero pues considero que pues, hasta en esas cuestiones pues, se debe de ser muy cuidadoso, ¿no? Tener mucho cuidado en esos temas. En lo personal, pues yo no soy de andar, ahora sí como dicen vulgarmente, bizneando los asuntos. Sí. Porque ya son prácticas que quedaron pues en el sistema anterior, ¿no? Y es alimentar un monstruo que no acaba, ¿no? Digo, ¿por qué motivo vas a dar dinero en la fiscalía en sede ministerial, ¿no? Para que te den copias, pues, al final del día me las tienen que dar, pues vamos a ir a la audiencia, me tienen que dar copias. Tal vez, ¿sabes? Por la única cuestión que sí he escuchado que sí dan, son por las aplicaciones de los criterios del 140 de la libertad durante la investigación, que pide, si no va a pedir prisión preventiva oficiosa, pues déjamelo en libertad. Que eso es he escuchado que justamente, principalmente en el norte del país, en asuntos federales, pues se dejan ir bastante pesado con los numerarios, pero sí, esa es una cuestión que prácticamente, pues tú lo acabas de decir, ¿no? Muy bien dicho, pues alimentar ese monstruo que pues al final del día te va a terminar comiendo también a ti, ¿no? A ti mismo, es una vuelta, sí. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado con esos temas, pero principalmente pues bueno, esa circunstancia partimos de esa idea. Dentro de las propias experiencias, pues digo, creo que no sé si
a mí me lo han dicho, pero yo no recuerdo haberlo vivido, ¿no? Tal vez estaba más novato, que ni siquiera andaba yo en las fiscalías. Sí. Pero dicen que este tipo de prácticas siempre han existido, la fabricación de culpables, ¿no? Sí. Particularmente pues en esta administración con doña Ernestina hemos tenido una cuestión más palpable de este tipo de temas, ¿no? Donde ves principalmente que hay gente que dices, bueno, ¿y este sujeto qué hace aquí? ¿No? No, pues es que la fiscalía le está imputando, principalmente en temas, yo soy asesor jurídico principalmente de muchas de mujeres, llevo asuntos de violencia de género, pero no por eso no voy a decir, es que todos son culpables y pobres, ¿no? O sea, la verdad es que tratamos de llevar asuntos que son, que dices, es que aquí hay una injusticia, la víctima no tiene para pagar una asesoría jurídica. Lamentablemente, considero que SEAVI y varias de las instituciones que se dedican a prestar estos servicios están rebasadas y no les da como ese tiempo para estar revisando asunto por asunto. Entonces, pues tratamos ahí de poner ahora sí que nuestro granito, ¿no? Ayudar ahí a ciertas víctimas, pero vemos cada cosa también en temas de género que dices, oye, pues como por qué esta persona está en prisión cuando, o sea, se advierte que no hay como tal un tema delictivo. Entonces, pues esas cuestiones, aquí por lo menos en Ciudad de México, alguien que esté señalado por algún delito de carácter sexual contra una mujer prácticamente se tendrá que aventar más de 8 meses para que pueda esclarecer su conducta. Cierto. Un cliente me decía, oye, es que pues yo no tengo miedo porque yo sé que no hice nada, que vengan por mí y pues yo voy a decir lo que es y pues no va a pasar nada porque pues yo soy inocente. Le digo, sí, pero pues mientras eres inocente o no, el juez te va a decir, pues yo no puedo valorar eso será hasta juicio, quedas vinculado y prisión preventiva oficiosa. Y como que fue hasta entonces cuando le cayó el 20 que me dijo, entonces no vale lo que yo diga. Le digo, no, en ese momento no, y tendrá que ser hasta juicio y eso pues quién sabe, ¿no? Veremos qué más puedes aportar. Pues ya, entonces fue cuando dijo, no, pues entonces sí me interesa que atendamos ya el asunto desde este momento. Yo creo que él tenía la concepción de, pues me cita el juez, voy, declaro y pues ya no pasó nada. Pero no, o sea, hay mucho desconocimiento. Creo que el principal problema que tenemos como país es esa falta de información en cuanto al actuar jurídico, ¿no? O sea, qué es lo que puede hacer una persona, qué es lo que no puede hacer. Cada barbaridad que te encuentras en agencias que dices, oye, pues está bien que todos necesitamos dinero, pero pues tampoco te pases engañando a la gente, ¿no? Cierto es. Entonces, esas son algunas de las problemáticas. Justo antes de que entráramos al tema, te comentaba del asunto relevante que tenemos actualmente de línea 12. Ese asunto está complejo, principalmente porque la Fiscalía trabajó de una manera, es un monstruo ese asunto, o sea, estaba viendo un comentario, justamente me compartieron un comentario de la presidenta del Tribunal de Querétaro, en donde dice que cómo puede ser posible que después de tantos años que se implementó el sistema se sigan llevando esas prácticas, que pésimo manejo de la audiencia por parte del juez y pésimo también de las partes, que porque para una imputación 22 horas y para un debate de vinculación 32 horas, o sea, nos aventamos más de 50 horas en una audiencia. Imagínate, 50 horas cuando se supone que resolver situación jurídica son 72 horas o 144, no sé, imagínate. Aquí no considero que sea un tema de capacitación o un tema de preparación. Era incluso una vez una de las ministerios públicos le hizo un comentario a una de nuestros pasantes y le dice, creo que le dijo a ella, es que no había visto un asunto de esta magnitud. Y le dice el ministerio público, pues no, dice, yo creo que no habías visto que si hubiera caído el metro hubiera pasado algo. No había habido un asunto. Entonces, pues no hay un antecedente como tal, ¿no? Entonces, pues sí estuvo bastante, o sea, es que, la gente de afuera pues puede hablar, ¿no? Incluso la presidenta del tribunal pues lo habla sin conocimiento de causa, de qué es lo que hay realmente. El ministerio público se tardó en la imputación porque se puso a dar todos sus datos de prueba para acreditar que la construcción fue deficiente desde el inicio. Pero probablemente digamos, pues ¿qué te puede
¿qué te puede llevar a acreditar que, o al menos de manera indiciaria, que estuvo mal elaborado el proyecto desde el inicio? Entonces, pues tal vez, no sé, contratos y algunas o cosas así, ¿no? De y algunos peritajes. Pero nada más en la narrativa de los datos de prueba, el Ministerio Público se tardó 9 horas. O sea, 9 horas en estar dando sus datos de prueba, que eran contratos, licitaciones, dictámenes, declaraciones, entrevistas de gente. O sea, era un mundo, porque no nada más hubo un contrato, hubo diferentes, conocimiento público, pues participaron empresas, ¿no? Principalmente las que están involucradas en el Tren Maya, pues son las mismas que estuvieron en el tema de la línea 12. Entonces, pues todo eso pues es un mundo de documentos. Físicamente creo que son 20 tomos, con sus respectivos anexos, más aparte memorias. Creo que tenemos una memoria de 2 o 3 terabytes de puros documentos. Imagínate, un documento, ¿qué tan pesado es? Megabytes. Ahora llénate teras de pura información, de puros documentos. O sea, es un mundo que realmente no, decían, es que sí se llevó mal la audiencia y pues se puede pedir hasta una reposición. No, por favor, dicen, no quiero que se reponga porque... Tirar el trabajo, tirar horas de trabajo, mejor dicho. Sí, no, o sea, dices, pues estás ahí sentado horas escuchando, es bueno. Te comentaba, eso probablemente se lo atribuimos, pues en sede ministerial igual, o sea, lo trabajaron. Algo de lo que nos quejábamos es, decíamos, bueno, el metro se cayó el 3 de mayo del 2021. El Ministerio Público tuvo por lo menos de 6 a 8 meses para investigar, que en ese momento creo que nos habían entregado 9 tomos, pero pues 9 tomos pues grandes, yo creo como unas 1000, 2000 hojas cada tomo, y nos daban que para justamente una semana antes de la audiencia nos corren el traslado de los tomos. Y de ahí, ¿cómo quieres que lea un trabajo de 6 meses en unos días? O sea, está bien que llevas el asunto, pero no es tampoco el único que traes, ¿no? O sea, sí. Entonces eso vino aplazando la audiencia, se difirió en 3 ocasiones, si no mal recuerdo, hasta que bueno, se llegó ya la del día jueves de la semana pasada, y pues este martes seguía, ¿no? Hablamos que fue creo que 14 de julio y 20 o 21, algo así andamos por ahí, ¿no? Complejo el tema. Son asuntos que dices, ya sé que van a resolver, o sea, sé que los van a vincular sí o sí, o sea, quedan vinculados al proceso. Pero creo que pudo haber sido más ágil la audiencia, igual, y yo comentaba con mis colegas, igual y no era tan necesario que el Ministerio Público se aventara todo el speech de todos los datos de prueba. O sea, soy sincero, yo creo que nadie de los que concurrieron a la audiencia pudieron estar como al pendiente de todo, o sea, de todo lo que se dijo. Porque eso, dices, bueno, el Ministerio Público narra sus datos de prueba, sí, pero los narró en un horario que no es el apto para que pongas atención. La audiencia, la audiencia del jueves empezó a las 10 de la mañana. De las 10 de la mañana hasta, ¿qué hora fue? Pues estuvimos generando primero debate de que si se tenía que diferir o no, que si se podía separar la acusación, bueno, la imputación de los, porque son 10, nada más se formuló por 8. Y todo eso, pues bueno, nos llevamos casi toda la mañana. En la tarde, pues continuó, fue cuando empezó la audiencia, y el Ministerio Público comenzó a dar sus datos de prueba en la noche, prácticamente como eso, que habrá sido creo como a las 11 de la noche más o menos, comenzó a dar todos sus datos de prueba. El Ministerio Público acabó a las 5 de la mañana de narrar todos sus datos de prueba. Entonces, o sea, creo que es humanamente imposible, sí es imposible, que te quedes pues toda la madrugada escuchando lo que está diciendo. Hubo un momento donde el Ministerio Público no sé si se quedaba dormido, qué pasaba, ¿no? Que va leyendo, que se quedaba callado y se tenía que regresar porque ya no sabía qué era lo que estaba diciendo, y tenía que ayudarles a otro compañero, decir, bueno, ya por cansancio mi compañero va a continuar, y ya seguían. Pero así nos aventamos de corrido todo. La audiencia, justamente al resolver la vinculación a proceso del martes a miércoles, el juez da un receso o sea, la audiencia empezó más temprano, a las 8 de la mañana. En lo que declararon únicamente 2 imputados, 3 imputados declararon, y los demás hicieron manifestaciones. Pero imagínate escuchar manifestaciones de 8 abogados diferentes, más los 3 imputados,
más como el debate con 6 asesores jurídicos y Ministerio Público. O sea, pues era algo que, imagínate, declara cada abogado, imagínate que se hubiera tardado 10 minutos en hablar, pues ya llevas más de una hora. Pero acá pues había abogados que se tardaban más, media hora, 40 minutos. 40 minutos. Pues ya se te extiende bastante. Entonces, cuando el juez cierra ya el debate para proceder a resolver, eran las 11 de la noche, 11:30 de la noche. Ordena un receso, 9:30 de la noche. Ordena un receso de 2 horas. Dice, pues a las 11:30 regresas. Regresamos 11:30 y no salía el juez, no salía, 1 de la mañana no salía. Y nosotros como, bueno, ¿y por qué no sale? Nos dicen, no, es que están haciendo la elaboración para que ya dicte lo que va a resolver. Salió hasta las 2:15, creo, 2:15 de la mañana. Ya se sienta ahí y se empieza a narrar. Justamente tuvimos la impresión de que no, pues va a ser más rápido, porque dice el juez, se tiene por reproducido el segmento probatorio y se inserta en el auto que se va a dictar. Bueno, pues ya nos libramos de esas 7-9 horas, ¿no? No, pues que de repente se pone a leer todos los datos de prueba otra vez. Y dije, no manches, pues ya valió esto. Y sí, efectivamente, toda la madrugada terminó. De hecho, no terminó el plazo, se vencía a las 10 de la mañana. Eran las 9 de la mañana y seguía dándole lectura a los datos de prueba. O sea, ni siquiera había entrado la responsabilidad ni a qué se le atribuía a cada quien. 9 de la mañana. Lo que sí pues, aplicó, como dicen, ahora sí que dice, pues hay que ser mañoso, ¿no? Sí. Las 9 de la mañana en punto, hace pausa y dice el juez, en este acto, siendo las 9 de la mañana, procede a dictar el auto de vinculación al proceso en contra de todos. Y dice, y bueno, y para tal efecto continuó justificando el mismo, y ya se siguió de corrido. Al haber terminado, ya con todo, terminó yo creo como ya habrá sido como a la 1:30 de la tarde. Y no dio pausa, o sea, dices... Aparte el juez ya es una persona ya mayor, se ve así ya como de la tercera edad. ¿Cómo aguantas, o sea, sin dormir, sin comer, hablando de las 2 de la mañana a la 1 de la tarde? A mí sí fue algo que me dejó un poco sorprendido. Muchos ya se estaban quedando dormidos, otros se pasaron para atrás. Fue una audiencia maratónica, compleja, sí, por lo que representa, ¿no? Todo, o sea, estás hablando, son 26 víctimas de homicidio y en ese segmento fueron 34 lesionados, más 3 víctimas más de daño en propiedad. Entonces, pues imagínate, cada quien, o sea, si de por sí una audiencia normal, ¿cuánto te lleva el que la víctima exprese y diga el Ministerio Público, ¿no? Un homicidio. O sea, son audiencias que pues, sí son largas, ¿no? O sea, no tanto, pero pues, sí, yo creo que te llevan, no sé, que te gusta 1 hora tal vez, con jueces rápidos, ¿no? Jueces rápidos. De hecho hay un juez ahí en el oriente que resuelve, creo que las iniciales se las avienta en 10 minutos, me parece, ¿no? No me acuerdo cómo se apellida, pero tuvo un tema, fue mediático el juez porque rompió una silla, ¿no? Terminó rompiendo, se enojó y creo que rompió su silla y salió en las notas. Él lleva sus audiencias muy rápido. Acá que le atribuimos, no sé, tal vez pues digo, al final del día el error del juez fue dar la intervención a las partes sin el orden que se debe de llevar, o dando el uso de la voz cuando pues a veces era improcedente. Sí. Pero bueno, o sea, pasando a un lado de eso, pues tal vez se pudo haber ahorrado decir, pues se reproduce el hecho fáctico y el hecho probatorio y pues es lo mismo que se había ya comentado, ¿no? Sí. Y entrar nada más a la responsabilidad. Pero es el problema, ¿sabes cuál es? Yo creo también, si te brincas esa parte, das pauta para una reposición, es decir, la defensa o la víctima es que no dijo. Entonces repone esa parte. Sí. Entonces, y vas para atrás otra vez y todo el trabajo a la base. A veces no, está complicado, ¿no? O sea, digo, espero que el asunto pueda avanzar, pero hablando jurídicamente como es, ¿no? Sí. Porque me preguntaba una persona, oye, ¿los que vincularon son los que se encargaron de construir la línea, el tramo que cayó? Le digo, no, de hecho los que están sometidos a proceso, solamente ellos firmaron de haber recibido el proyecto. O sea, pues el proyecto se hace a través de una licitación, sí. Le adjudican por precio alzado a estas empresas
Y ellas tienen sus supervisores de obra, tienen pues toda la estructura, pues ellos se encargan, hacen el proyecto y dicen, pues aquí está. Era lo que desatinadamente decía nuestro secretario de gobierno, que decía, pues es que si una casa se va a caer si no la pintas, dice, pues obviamente no, se va a caer por otras cosas. Digo, una mala comparación, porque dices, bueno, en eso coincides. Dices, pues ves, no sé, por ejemplo, es como si vieras aquí el edificio, ¿no? Pues tú lo ves y dices, pues no tiene grietas ni nada. Pero no por eso no le voy a dar mantenimiento, ¿no? ¿Sabes? Cierto. Pues tienes que darle ahí pues una supervisión, a ver, oye, aparte hubo un sismo en 2017, pues que se revise. Había ¿no? reportes ciudadanos, pero... Había hasta un tema que fue por el cual se descalificó a la empresa esta noruega que trajeron, porque sacó la cuestión de que había videos en 2019 de un dron en donde se aprecia que está fracturada la estructura. ¿Y qué hicieron? No hicieron nada. Ese tema estaba la exdirectora Florencia Serranía como directora. Incluso tuvo la cuestión de salir a decir a medios en una conferencia que tuvo con unos legisladores que ella estaba haciendo la de subdirectora de mantenimiento y era directora del metro a la vez, que porque no había personal. O sea, pero lo dice así como muy segura, dices, o sea, tan segura que tú eres la de mantenimiento. ¿Y qué hiciste? No hiciste nada. Como si eso justificara, sí. Y a los meses se le incendia una estación eléctrica, creo que en Tacuba o en Tacuba, ya no me acuerdo. Se incendia por falta de mantenimiento. Hay un choque y de hecho falleció una persona, una policía bancaria falleció en ese evento. Nadie dijo nada. Se cae el metro y ella creo que al mes renuncia y la mandan a otra dependencia. Se ha citado, de hecho se le dijo a la fiscalía, oye, pues tráela para preguntarle, ¿no? O sea, pues que sepa, que diga qué es lo que le consta. Es más, que diga lo mismo que ya dijo y eso sirve, ¿sí? Y dijo la fiscalía que no, que era una línea de investigación impertinente, que no tenía nada que ver con lo que se estaba haciendo. Y a la par sale la jefa de gobierno a decir que tampoco, o sea que pues no tiene nada que decir ella al respecto, que pues, es una línea de investigación que se considera inadecuada. O sea, si la jefa de gobierno lo dijo, entonces algo sabe, a ver, pues tráete también a la jefa para que diga acá. Pero pues ya sabrás, evidentemente, pues todo no. En la audiencia prácticamente el juez se quedó como sorprendido, así como de bueno, ¿y las demás personas dónde están, no? Las empresas dónde están. La fiscalía, no, pues es que ellos optaron por el buen camino y llegaron a acuerdos reparatorios con las víctimas. Pero los señores están hoy aquí y ellos no quisieron y por eso estamos aquí. Hay escritos donde le dijimos, a ver, nosotros también queremos acceder. Y la fiscalía dijo, no procede, es improcedente. Entonces dice la fiscalía que no litiga en medios, pero pues tal vez no es la fiscalía, ¿no? Pues no, pues propiamente la jefa de gobierno quien está metiendo ahí la mano. Dice, había un dicho justamente que fue lo que se dejó en la audiencia en el tema de Emilio Lozoya. Alguien comentó, uno de los abogados, dice, quien tenga por juez como contrario en este caso pues era el fiscal general de la República, necesita a Dios como su abogado. Exacto, sí. Imagínate, o sea, pues vas contra todo el aparato legal. Estos ya son temas muy complejos. Digo, ves, mi primer asunto de esa magnitud, yo no había visto algo así. Pero sí, o sea, pues todo te va curtiendo para llegar al punto, ¿no? O sea, cómo aprendes qué parte para llegar a estos temas y saber el manejo. Pero realmente yo te diría, yo pecaría de soberbio y decirte, pues es que así, o sea, no, o sea, lo vas aprendiendo conforme a la marcha y vas viendo y vas aprendiendo qué alegan, qué dejan de alegar, qué se hace. Hubo algo que a mí me llamó la atención, había un abogado de uno de los imputados que llevó un proyector justamente para ilustrar al juez. Empezó muy bien todo, pero sus abogadas al final como que hicieron bolas, se enredaron y terminaron dando un alegato un mal alegato. Decían que entonces sí la falla fue la falta de los pernos, ¿no? Lo que está diciendo la fiscalía. No, o sea, ibas muy bien. Exacto. Y te tropezaste. Y esto ellos lo hicieron a través del artículo 44 del código, que nos establece que te puedes apoyar de material audiovisual, ¿no? Para ilustrar al juzgador. Pero la idea de la fiscalía se oponía y todos se opusieron. O sea, hubo un debate ahí, se aventaron como una hora debatiendo en que se oponían, en que pusieran las imágenes en el proyector. Que porque no había corrido traslado, que porque no había dicho cuál era la idoneidad y pertinencia.
Y el abogado dice, no, pues es que yo no lo estoy ofreciendo como dato de prueba, es solamente para ilustrarlo. Sí, para ilustrarlo. Dice, no me obliga a nada a correrles traslado. Pues ¿de qué les voy a correr traslado? Nada más les voy a enseñar, o sea, pues es todo. Y el juez dijo, bueno, está bien que transcurra y ya yo lo valoraré. Eso lo había dicho desde el principio, a ver, no voy a abrir debate, yo lo voy a valorar. Si sirve o no sirve, pues ya lo valoraré. Sí. Pero así, ese tipo de cuestiones, esas cositas fueron las que nos fueron así como que... Yo creo que tal vez nos hubiéramos podido ahorrar unas 3 horas. Sí, no, es lo que... No, y aparte, ¿sabes qué pondero, mi amigo? La importancia, me imagino, y ya nos confirmarás tú, de un equipo de trabajo, ¿no? O sea, yo creo que tu equipo de trabajo, todo el equipo de Región Abogados ha de estar como que es indispensable. Aparte, te conozco y te veo cansado, o sea, se ve que el cansancio y el manejo de inteligencia emocional ha de ser vital, y desde luego nos hizo recordar a nosotros hace ratito, tuvimos a un abogado hace 2 o 3 episodios que platicando precisamente con tu titular, decimos que justamente este tipo de audiencias, este tipo de asuntos, este tipo son tu score. Al final eso es lo que te va marcando la pauta de qué tan buen abogado es, ¿no? Buen abogado eres, entonces... Felicitarte, amigo, la verdad es que sí ha estado dura, ¿no? Yo creo que sí. Sí, no, digo, ya íbamos, digo, para ahí ponerle, ahora sí que la cereza del pastel, ya íbamos a concluir la audiencia, ya el juez prácticamente pues ya había dado el cierre de la investigación complementaria, que se fueron 6 meses, porque para eso obviamente nos preguntaban los auxiliares de sala, ¿no? Iban, oigan, pues de una vez para ir adelantando, porque pues ya estamos bien cansados. Pues imagínate, ya eran las 2 de la tarde del día siguiente. Sí. No, pues 6 meses no de oposición, no de oposición. Y habíamos escuchado que justamente el despacho de Teófilo Benítez, que representa víctimas, dijo que ellos iban a proponer que se cambiara la medida cautelar, incluso estaban tratando de que se cambiara de homicidio culposo a homicidio doloso, lo cual iba a representar que evidentemente pues, iba a ser una prisión preventiva, o sea, lo que querían, lo que buscaban. No lo pudieron plantear de la manera correcta. De hecho, el abogado que lo propuso no fue Teófilo, fue uno de su despacho, un poco desatinado en su argumento, pero dijo, ya acabamos, ¿no? Sí, ya vámonos, ya estábamos ahí y sale con que, señoría, estimo que han cambiado las condiciones por las cuales se impuso la medida cautelar, por lo tanto solicito que se modifiquen. Y entonces, no, pues ¿cómo otra vez? ¿Cuánto nos vamos a tardar? Unas 2 horas más, ya estamos, ya vámonos. Y el juez abrió debate y empiezan a que querían movilización de cuentas, que un brazalete, que varias cosas, ¿no? Lo único que traen de medida cautelar ellos es no poder salir del país no acercarse a las víctimas e ir a firmar de manera mensual. Y esto mensual porque son personas ya de la tercera edad. Creo que el más joven ha de tener como 68 años. Dentro de nuestros representados hay de 70, 75. Hay uno que creo que es el más grande, tiene 83 años. Entonces, o sea, ¿cómo quincenalmente o diario quieres que vaya a firmar o qué? ¿No? O sea, el juez ahí sí dijo, bueno, sí está bien mensual. Y en el cambio de medida cautelar, pues bueno, dijo, pues no hay. Porque aparte argumentaban, digo, esto no sé por qué lo siguen argumentando, está en el código, yo creo por eso, el quantum de la pena, ¿no? Se debe tomar en cuenta para poner medida cautelar. Sí. Pero pues hay una jurisprudencia que dice que no, que es inconstitucional y va en contra de la presunción de inocencia. Entonces, eso nos ayuda. Y bueno, el juez dijo, no es procedente el cambio de medida cautelar, se quedan las gestantes, no han cambiado las condiciones. Cambió la situación jurídica, pero las condiciones no han cambiado, entonces no procede. En ese debate, te digo, nos aventamos 1 hora más y concluimos más o menos como a las 3 de la tarde. O sea, ahora sí, vámonos, ahora sí, ¿no? Pues, pero mientras tanto, pues estás ahí escuchando debate y todo. El juez, algunos comentarios que hizo, pues daban un poco de risa, ¿no? Su forma de cómo conducir la audiencia era... pues era, digo, sin faltar el respeto a la investidora, era algo curioso cómo lo hacía. Digo, si hubiera autorización, te diría, sabes que te paso el fragmento para que lo escuches, pero creo que no es conveniente en tal vez en algunos años podremos verlo, ¿no? Sí, pero básicamente pues es esa parte, ¿no? Digo, espero no haber sido inoportuno o haber ahí que... Digo, no vi que estuviera así como dormido. No, para nada, al contrario. Pero sí, básicamente, digo, este tipo de experiencias se comparten con esa finalidad, ¿no? De más o menos, pues, observas criterios, qué pasa en las audiencias. Digo, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, escuchar cómo se desarrolló la de Emilio Lozoya, ¿no? Exacto. Asuntos que impactan por el tipo de funcionarios públicos que hay de por medio y el trasfondo que hay, ¿no? Pero bueno, al menos en Ciudad de México está un poco ahí, digo, ese asunto que no creo que se termine resolviendo jurídicamente. Ya sabes,
lo que representa el tema. Sí. Solamente pues sí, nosotros estamos con el tema de pues pobre gente, ¿no? O sea, pues nadie le desea eso a nadie, ¿no? O sea, aquí no está en tela de juicio que haya habido un fallecimiento de gente, es que hubo lesionados, que hubo daños. Lo que está en tela de juicio es a quienes quieren responsabilizar, que nunca vienen quienes realmente están, ¿no? O sea, exacto, les quieren cargar la pelotita pues a unas solas personas. Imagínate cuál va a ser el sentir de la gente víctima, un señor de 83 años que le impongan 146 años de prisión y una multa de 33 millones de pesos. Un mayor de 70 años, por ahí también hay un criterio. Entonces, un pizarrero. Pon tú que sí, pero ¿cuánto te gusta que dure una persona de esa edad en prisión? O sea, es algo ilógico, es algo que dices, ¿a dónde va la fiscalía con ese tipo de temas? ¿No? Pero pues sí, así es esto, mi querido amigo. No inventes, está muy bueno. De hecho, ya me hizo recordar mucho ese primer episodio porque quedó ahí la promesa de que y mira, sí se terminó cumpliendo. Me encanta. Y bueno, para irle dando cierre al episodio del día de hoy, me gustaría, mi querido Irving, hacerte 3 preguntitas. Son concretas, pero nos van a dar pie a darle conclusiones al episodio del día de hoy. Agradecer también el espacio que hiciste en tu agenda para visitarnos y también quedamos a la orden siempre, amigo. La primera pregunta sería, ya hablando como de tu vida profesional, retomando, para que vaya un poquito, ¿sabes? Para qué no descuidar a los estudiantes, esta parte que creo que no abordamos el día de hoy. ¿Cuál es el mejor consejo profesional que te han dado? El mejor consejo profesional, tener seguridad en lo que estoy haciendo y que realmente no dudes nunca de tus capacidades. Cierto es. Mi segunda pregunta sería, para ti, puede ser ¿cuál sería la fórmula del éxito? Es decir, una definición conceptual del éxito es esto, o el éxito es esto más esto más esto más esto. Bien, el éxito viene por la constancia, o sea, no hay una fórmula mágica que te diga, claro, sí, ya soy exitoso porque tengo contactos, o soy exitoso porque sé mucho. Soy exitoso, no me refiero a mí, me refiero a lo general. Sí. El éxito se alcanza por esa constancia y esa perseverancia, no descuidando tus ámbitos de estudio, no descuidando tus ámbitos o sea, tener un balance entre todo. Sé que muchas veces alumnos de la UNAM tienen mucha carga pues, entre la escuela, el trabajo, sí, y pues luego descuidan ciertos aspectos de su vida. Aquí la cuestión es, si lo hacen, que hagan realmente lo que les gusta, o sea, porque eso no lo van a ver ya como trabajo ni como estudio, es algo que les va a gustar. Entonces, combinando esto de manera equilibrada, se puede alcanzar el éxito sin ningún problema, ¿no? A pesar de que llegas a tener alguna decepción, porque digo, no todo es éxito, no todo es acá, dicen el litigando ando, sí, libertad, y hoy duerme un cliente en su casa y así. Evidentemente no, o sea, hay muchas cosas que no salen y no salen como queremos, pero no decepcionarnos y seguir adelante, o sea, seguir luchando siempre por eso que queremos, tener bien definido lo que quieres y con eso pues puedes llegar a hacerlo. Cierto es. Digo, yo creo que tú también lo compartes, lo sabes, porque pues digo, son condiciones diferentes en las que nos hemos visto envueltos ahora, sí, ¿no? Cierto es, totalmente, amigo. Gran respuesta, creo que es la que más me ha convencido de las que hemos tenido. ¿Qué cualidad de Irving Regino es la que ha sido el pilar preponderante para que Irving se encuentre en el nivel profesional en el que está el día de hoy? Pues yo creo que considero que lo principal pues es la paciencia, ¿no? Esa paciencia es lo que me ha terminado poniendo en donde estoy, justamente porque hay asuntos donde te tienes que esperar o tienes que aguantarte, y por más que quieras, pues ahora sí que dices, ahorita me voy a reventar por esto, hay un punto donde, bueno, yo lo he visto, o sea, aguantas, y llega un punto en donde como que baja la presión y dicen, bueno, está bien, vamos a hacer esto, y se soluciona el asunto. Entonces, de hecho, esa es una de las cualidades que tienen identificada en el despacho, ¿no? Sí. En nuestro despacho, pues lo que se hace es buscar, cada quien tiene, pues cuál es tu habilidad principal, ¿no? Y a cada quien pues nos destinan. Dice, pues tú, buen trato con el cliente. Tú, pues porque tú sabes cobrar, ¿no? Tú porque tienes una lógica que gira tu ardilla bien rápido y sabes por dónde, y luego la espontaneidad, ¿no? Tú, pues bueno, esa paciencia con la gente
Fíjate que en algún momento me llegaron a hacer comentarios de otro despacho conocido, creo que de hecho estuvieron aquí en tu foro, no voy a decir quién, por respeto, pero sí llegan un poco altaneros y un poco groseros al despacho, ¿no? A quererme exigir un arreglo. Yo no dije nada, dije, o sea, vienes a mi despacho, me vienes a amenazar, ¿o qué quieres, no? Sí. Y me quedé callado, y hasta que dejé hablar, y como no sé si vieron que no fui reactivo, me dijeron, bueno, pero pues tú dinos en qué términos, y pues nos acoplamos, y se empezó como que a destrabar la cuestión. Sí. Y bueno, digo, a mí nada me costaba decir, ¿sabes qué? Pues llégale y... Sí. Pero no, creo que pues en cierto punto, digo, también sin caer en el dejado, ¿no? O sea, tienes que saber manejarlo. Saber ser estoico. Sí. Exactamente, pero sí, digo, creo que ese es el punto al que te podría decir. Me encanta. ¿Libro, serie o película que te cambió la forma de ver tu carrera profesionalmente? Hay varios. Poder recomendar este libro, es muy bueno, el de creo es Robert Greene, de las 43 leyes del poder. Ese libro creo que se tendría que ser obligatorio en la facultad para que la gente lo lea, porque habla mucho de cómo llevar, no nada más el ámbito profesional, sino tu vida. Estamos como en un tema tipo si fuera una guerra, ¿no? O sea, y hay que saber llevar el arte de la guerra de Sun Tzu. Efectivamente, esos dos libros creo que son pilar fundamental que deben de ser conocidos. Y película, hay varias películas, principalmente, a mí la que me gusta bastante, no sé si has visto, la de Crimen Perfecto. Esa película me gusta porque habla, pues, principalmente retratan al ego del abogado, ¿no? Cierto es. Y pues llega alguien que pues le tumba el ego, ¿no? Sí. Pero sí, esa, y hay otra creo que se llama El Abogado, con este sujeto que no recuerdo cómo se llama, que sale en la de cómo perder a un hombre en 10 días. Sí, se fue el nombre, sí, muy bueno. Sí. Esa película es muy buena porque esa retrata justamente lo que es la práctica profesional, o sea, que tienes que estar bien hasta con el vigilante, o sea, porque él es el que le da la información, oye, es que vino tal persona y todo, a ver, ¿y quién más y cómo era? Y así. Pues ahí te da tu gracias, ¿no? Sí. Te va a mandar, te toca pavo ahora en Navidad, ¿no? Sí, esa película me gusta bastante porque retrata esa parte que creo que en ninguna o en muy pocos lados sale, ¿no? Realmente lo que es el abogado penalista. Totalmente. Amigo, dime una persona del gremio que tú consideres que está infravalorado en el sentido de que a lo mejor no tiene el foco que tú tienes, que muchos de los que hemos invitado tienen, pero que tú sepas que es muy bueno y que digas, ojalá, justo para que la gente que nos está viendo y escuchando vayan a buscarlo. O sea, hay muchísimos en este gremio así. Sí hay, no recuerdo ahorita, en algún momento me tocó con algún... bueno, sí, pero sí, creo que sí tiene el foco. Fue asesor jurídico con nosotros en el asunto de BMW, muy buen asesor jurídico, de hecho ahí fue donde vi... Ya tiene rato ese asunto, donde observé que dije, pues no todo es me adhiero, ¿no? A lo que dijo el Ministerio Público. Sí. Hizo su argumento, excelente abogado, creo que está de comisionado de víctimas en un estado, probablemente lo conozcas, pues sigue siendo un servidor público, ¿no? Pero regularmente hay algún que otro abogado de oficio muy bueno, pues por ejemplo, a mí me gusta cómo lleva sus cosas Fernando Allende, abogado del ámbito federal. Sí, pues también es conocido, lo ubican, pero de ahí en fuera alguien adicional. Pues fíjate que con el paso del tiempo, amigos que han quedado bien posicionados, ¿no? Un amigo muy buen abogado, parte de la fiscalía, pues hoy por hoy pues es fiscal, ¿no? Es fiscal ahí aquí en la de la Ciudad de México, del Ministerio Público, pues pasó a fiscal. Es que pasan muchas cosas en poco tiempo. Y sí, o sea, pues son principalmente ellos. Considero mucho que, pues más que una cuestión económica, pues es que le pongan atención. Digo, evidentemente la gente dice, pues sí, ¿cuánto me va a costar, no? Pero que le pongan realmente la atención a tu asunto para que puedan, pues ahora sí que salir bien las cosas, ¿no? Que no nada más diga, es que se va por el dinero, cobra caro y me dejó aventados mis cosas, ¿no? Sí, cierto. Pero sí, pues sí, creo que principalmente algunos defensores de oficio, no todos, como en todo, ¿no? O sea, hay buenos, hay malos, pero pues sí sería cuestión de poder ver esta parte, ¿no? Sí.
Te voy a hacer esta pregunta que cuando comencé a conocerte, todos los que me sugerían invitarte, te digo que hablamos hace más de un ratito desde el proyecto anterior, me decían, pues es una excelente persona, de verdad se alejan de ti así, y vamos un poquito más en ese sentido. Pero creo que ayuda bastante esa pregunta, porque las respuestas que hemos tenido en otros episodios dan mucha luz a la gente que nos escuche. Si Irving Regino pudiera poner un mensaje esta noche en el cielo para que todo el mundo lo viera, ¿qué diría? Ay, está buena esa pregunta, Está buena, ¿no? Está buena, es como mensaje para toda la gente común. Pues yo creo que sería una cuestión en el sentido de, pues digo, siempre va en ese mismo sentido como hace rato lo comentaba, ¿no? Pero en el tema de que la gente crea lo que es, ¿no? O sea, que realmente que se la crean, ¿no? O sea, realmente lo que es, somos capaces de muchas cosas y los límites están en nuestra cabeza, ¿no? De hecho, estaba escuchando por ahí alguna charla de una persona. No sé si los has visto en TikTok, salen unos videos de un conferencista, pero son videos como viejitos, o sea, están grabados en viejitos y están ilustrados en español. Muy buenos. Muy recientes, ¿no? Como de esta semana o la pasada, ¿no? Y él habla de eso justamente, dice, una persona cuando le dicen que no puede o te dicen, no, es que tienes que conocer tus límites, pues bueno, así como que, pues ya, eso no lo puedo hacer porque no está dentro de mis capacidades. Pero si a la persona no se lo dicen, la persona puede crecer y puede ser. Daba un ejemplo, dicen, a unos alumnos les ponen un examen de coeficiente intelectual y uno saca como 30 y pues siempre lo tienen como en un punto de, pues es que pues no puede para más, ¿no? Y después les aplican, hacen este experimento, le aplican otro y le dan un coeficiente, creo que de 120, y dicen, pues sacó 120. Y de ahí empieza su vida, empieza a cambiar y esta persona empieza a hacer más cosas. Sí. Y todo justamente por esto, porque creo que la barrera la tenemos tanto nosotros mismos como lo que la gente dice, ¿no? Si esta persona me dice, pues es que algo debe tener razón. Entonces esa sería como, ese mensaje estaría bien que la gente lo tuviera, porque creo que cambiaríamos como sociedad, ¿no? Como personas y como sociedad seríamos diferentes. Una ruptura de paradigmas increíble, ¿no? Sí, y tendríamos una eficacia increíble y pues yo creo que todos podríamos estar en ese mismo sentido. Cierto, es ahí es donde vienen esos saltos cuánticos que de repente son como cuando empiezas a creértela, totalmente de acuerdo. Amigo, contigo se cumple perfectamente esta premisa porque en la primera temporada fuiste el episodio más largo, te digo que fue el que más tuvo reacciones en Spotify. Llevo más de una hora platicando contigo, haciéndote diversas preguntas, siempre una charla muy deliciosa la que tenemos contigo. ¿Hay alguna pregunta que te gustaría hacerme a mí? ¿Cómo te has sentido con este cambio que has tenido en tu vida profesional? Yo lo he definido como un salto cuántico, amigo, y justo lo que acabas de decir, es una responsabilidad, también es creértela. Creo que de ahí vino cuando empecé a romper muchos paradigmas personales, del merecimiento, de muchas cosas que a veces uno viene trabajando y con falencias desde la niñez, desde luego. O sea, creo que lo mencionamos en tu episodio, terapia como canasta básica. O sea, si cuando empiezas ya a trabajar en ti mismo, a adoptar una filosofía, creo que empiezas a romper eso. Como me he sentido muy a gusto. Creo que uno de los paradigmas que rompí precisamente en esta firma, que es que el que no vive para servir no sirve para vivir, cuando trasladas eso a tu aspecto, deja tú como persona, como abogado, el chip cambio. Entonces, no es que lo abandones, esto lo decías hace rato, no es que el dinero no sea importante, pero no te enfocas en eso, sino que al final ese vino por consecuencia cuando empiezas a hacer de corazón tu trabajo y ya amas tu trabajo. Entonces, ese cambio de chip es lo que a mí me ha servido y me he sentido muy cómodo. También tratar de trabajar en la convicción de que ese profesional que yo quiero ser ya está ahí, nada más es centrarte en ese y seguir caminando ahí. Me he sentido muy, muy bien, pero también siento que es una gran responsabilidad, no es cosa sencilla. Tú obviamente en tu firma es una firma muy grande y lo sabes desde su titular, es alguien de mucha trayectoria, entonces comenzarte a juntar con gente de ese estirpe es lo que te permite también irte construyendo a ti mismo, ¿no? Yo creo que para ti ha sido, lo decías en ese episodio, desde los 19 años entras allí y es lo que te va permitiendo no solamente escalar en el gremio, sino escalar como persona, y de ahí todo viene. No sé tú qué opinas al respecto. Sí, es efectivamente, y digo, a mí me da gusto en lo personal verte crecer, ver cómo va tu proyecto, que va rindiendo frutos, y estoy seguro que vas a lograr lo que buscas y lo que me comentabas en un primer momento, ¿no?
poco a poco, y eso está padre, o sea, está padre compartir esos momentos, ¿no? O sea, que pues muchas felicidades por todo esto. Gracias, muchas gracias. De verdad, viniendo de ti, tú sabes la admiración que les tengo. Y bueno, yo creo que vas a poner muy emocionales. Yo creo que es buen momento para cerrar el episodio del día de hoy, amigo. Que no obviar la felicidad que me da tenerte por aquí. Sabes que siempre estamos a la orden. Honestamente, fuiste tú de los primeros que me dio una oportunidad y eso te lo voy a agradecer siempre. La confianza que me hiciste, mándame tu cédula y ya está. Eso te lo voy a agradecer toda la vida. Y algo con lo que quieras cerrar el episodio del día de hoy, un mensaje final para la gente que nos está viendo y escuchando. Sí, pues nada más agradecerles sobre todo la atención y justamente pues eso, ¿no? Que no desistan de lo que están haciendo y que lo que les guste pues siempre los llene, ¿no? Para que puedan ser pues mejores cada día. Perfecto, me encanta. Tienes esa capacidad, amigo, de justo lo que dices, el créetela. Los que te escuchamos como que hace mucho eco y desde luego viene de la impresionante trayectoria que has construido. Pues muchísimas gracias a los que se quedan hasta el final. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Cuídense mucho y bye.